Bueno, estamos con Graciela Ocaña, todo el mundo la conoce. Graciela Ocaña fue ministra de Salud, antes estuvo en el PAMI, tratando de limpiar ese nido de ratas, un lío el PAMI, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en el PAMI? Fue una gran experiencia porque mostramos que con decisión política se podía terminar con lo que era el sistema de corrupción estructural que tenía que ver con el gerenciamiento. Un sistema que se había montado en los 90 con Alderete, fundamentalmente, en donde para contratar con el PAMI cualquier profesional o clínica o cualquier servicio de la salud tenías que pasar previamente por las manos de quien manejaba los contratos. 72, 73 contratos englobaba el presupuesto que era el tercero o el cuarto, de acuerdo al año, de la Argentina, o sea, después del presupuesto nacional, el de la provincia de Buenos Aires y en algunos casos antes o después del de la ciudad de Buenos Aires, el PAMI, digamos, todas esas contrataciones las canalizaba en 73 manos, que por supuesto se quedaba con una parte de los fondos que el PAMI pagaba. Nosotros, esto está demostrado en la justicia, en algunos casos es entre el 10 y el 20% de la prestación, y no había forma sino de contratar. Decidían otros, el PAMI pagaba y a su vez ese que tenía el contacto político por el cual había llegado el contrato era el que manejaba históricamente esto, ¿no? ¿Vos tenés Y idea de, nosotros rompimos mm, eso, democratizamos, te diría, ¿vos las tenés idea contrataciones. cuánto dinero del que del que salía del PAMI efectivamente le llegaba al usuario? Yo calculo que entre las prestaciones, entre el 10 y el 15% en promedio, por supuesto que ninguno de estos negocios dejan recibos, pero sí lo que pudimos determinar en el caso de un prestador particular, Romano, que hoy se encuentra preso. Este señor era un poco, te diría, el dueño del PAMI, manejaba 1 millón de cápitas, es decir, todos los meses el PAMI le pagaba al señor Romano, a la gerenciadora que manejaba, para que dé salud en los 3 niveles de atención, atención primaria y niveles de internación y complejidad, todos los meses para atender a 1 millón de personas. Ahora, este señor no tenía una sola clínica, no tenía una sola cama para atender, simplemente tenía el contrato e iba y les juntaba la cabeza a las clínicas, a los médicos y administraba ese contrato. Nosotros comprobamos que el señor Romano se quedaba, incluso por auditorías que se hicieron en las clínicas, que recibía nuevamente el dinero y más o menos ese 13%, entre el 15 y el 20%. Esto está acreditado, a Romano se le encontraron cuentas en Suiza, en Caimán, en distintos paraísos fiscales, y bueno, pedimos en su momento a nosotros que se bloquearan esos fondos. Lamentablemente los fondos fueron bloqueados, pero luego fueron desbloqueados y por supuesto todos sabemos que en ese desbloqueo desaparecen. Pero lo que ha quedado son los movimientos, la Cámara ha confirmado su procesamiento, hoy está preso en la causa de la mafia de los medicamentos, porque aparte de este contrato de clínicas, él tenía una droguería, Romalá, que más o menos se manejaba de la misma forma, en un principio en el PAMI, cuando nosotros llegamos, aparte de una maniobra con medicamentos para hemofilia, factor 7 para hemofilia, Novoseven en el medicamento, sacamos a esta gente del PAMI y bueno, alguien le abrió la puerta en las obras sociales sindicales. Durante todo ese tiempo que estuviste en el PAMI peleándote con esta gente, vos tuviste el apoyo de Kirchner, ¿no? Sí, totalmente. Cuando yo me planteó el tema de hacerme cargo del PAMI, él me dijo que quería terminar, incluso lo dijo públicamente cuando hicimos un pequeño acto de asunción en donde había figuras de todos los colores y de todos los sectores, que había que meter preso a aquellos que habían robado el PAMI, los fondos de los abuelos. Y la verdad es que
En aquel momento tuve siempre su apoyo, jamás hice un llamado por teléfono y estoy seguro de que muchas veces lo deben haber llamado para quejarse, ¿no? Un día me dijo, no te preocupes, porque yo soy sordo, así que Como diciendo, lo quédate lo llamaban pero tranquilo. no escuchaba. Exactamente. Y de ahí pasás al ministerio. La presidenta quería hacer una reforma similar a la que nosotros habíamos hecho, porque evidentemente el PAMI, cuando llegamos, tenía muy baja calidad y cantidad de prestaciones. Nosotros lo normalizamos. El PAMI era una institución deficitaria, es decir, que el Estado aportaba recursos, nosotros lo convertimos en superavitaria, dejamos allí bastante dinero que son, digamos, en fondos contracíclicos para que más allá de las situaciones económicas por las que un país siempre atraviesa en distintos ciclos, pudiera seguir manteniendo ese nivel de atención y por supuesto se dio una cantidad de atenciones, por ejemplo, un subsidio universal de 45 pesos a todos los jubilados que ganaban un poquitito más de la mínima, pero que era importante porque quizás en ese momento los medios no lo entendieron, decían, bueno, pero es muy poco. Pero para un jubilado era mucho porque era el equivalente a lo que pagaba de coseguro. Aparte de eso, la ampliación de la cantidad de cobertura de medicamentos sin cargo, una serie de cuestiones. Y todo eso se hizo, digamos, como un ingreso universal para los adultos mayores que tenían por nivel de ingreso. La verdad es que creo que lo que la presidenta buscaba era replicar la integración del sistema. El sistema de salud argentino tiene una multiplicidad de financiadores y en ese marco se pierde mucho dinero, por un lado por la ineficiencia, digamos, hay unidades económicas que no son sustentables dentro del sistema, es decir, si yo quiero atender a 500 afiliados, obviamente mis gastos administrativos van a ser tan grandes que eso va a ir en detrimento de la prestación, que tengo que recordar que la salud se financia de distintos lugares. Por un lado, lo que los ciudadanos pagamos vía impuestos al Estado, tanto nacional como provincial como municipal. Por otro lado, el impuesto, los tributos obligatorios al trabajo, esto es lo que nos detraen para la obra social. En aquellos casos donde el ciudadano toma una medicina prepaga, allí también hay, sale del bolsillo de las personas. Y por otro lado están todos los sistemas que, digamos, se repiten en las provincias, como las obras sociales provinciales, etcétera. Es un entramado muy complejo que lo que creo que merece una discusión, porque la Argentina invierte prácticamente el 9% de su Producto Bruto. ¿Cuánto? 9% de su Producto Bruto en salud es una suma importante y considerable cuando uno suma los distintos subsectores, entonces desde lo que los municipios invierten, la nación invierte, las provincias, lo que cada uno saca de su bolsillo para garantizar la salud, lo que aportan para las obras sociales, tanto sean sindicales o provinciales, o sea, una suma muy considerable que evidentemente debería tener como consecuencia una mejor calidad del sistema, y basta ser un usuario del sistema para darnos cuenta de que tenemos problemas con camas que faltan, tenemos ausencia de recursos que son críticos, como por ejemplo enfermeras o médicos de algunas especialidades que son las que más se utilizan. Digamos, quizás tengamos muchos cirujanos plásticos y muchos más de los que necesitamos y muchos menos o pediatras o médicos generalistas. Hace poco me enteré que el Gandulfo, que habían logrado mejorar muchísimo la calidad interna del Gandulfo, parece ser que hasta le daban a cada uno de los profesionales, de toda la gente que trabaja ahí, 1.000 pesos más que en otros lugares, habían sábanas, y todo estaba funcionando. Entonces le pregunté a uno de los que habían estado trabajando y asesorando en esa mejora enorme, y el dinero dice, no, simplemente no se roba. Se está utilizando el dinero que llega, y con ese dinero que llega alcanza para hacer lo que hay que hacer. Lo que pasa es que en otros lugares no es así. Parece ser que ahora lo están dando vuelta y está volviendo para atrás, pero
Pareciera que el problema no es solamente el recurso, sino la forma en que estos recursos se utilizan. Sí, básicamente en algunos casos, como por ejemplo, nosotros desde el PAMI generalmente no pagaba a los hospitales públicos, nosotros cambiamos esa decisión, incluso pagamos una cantidad bastante importante durante mi gestión. Y eso como política, digamos, de apoyar al hospital público se hizo, incluso después también desde la Superintendencia de Servicios de Salud, porque hay muchos servicios que se dan en hospitales públicos y que el que recibe el dinero no es el hospital público, sino que es la obra social, es el PAMI, es la obra social provincial. Entonces, es como que hay un subsidio del sector público, del hospital público, hacia algún sector que puede ser privado o también otra área pública. A mí me parece que es muy importante, y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en algunas provincias existe una normativa donde parte de esos ingresos son utilizados, una parte para el personal, aumentando los ingresos y en muchos casos son sumas importantes, y a su vez otra parte pueden ser utilizados para insumos o compras de materiales, bueno, lo que cada hospital decida, y esto creo que es muy interesante y muy importante, pero hay que trabajar mucho porque obviamente con ese financiamiento no alcanza, digamos, aquí hacen falta camas, sobre todo en algunas zonas, y ahí debe haber una fuerte inversión, yo creo que pública, o por lo menos de parte de este sistema, ¿no? Yo decía, qué interesante es la decisión que tomó la presidenta de incorporar a las mujeres embarazadas a partir de los 3 meses dentro del ingreso universal, ¿no? Como política pública. Ahora, ahí tenemos unas 200.000 mujeres, pero hay otras 500.000 que como tiene cobertura de obra social no lo recibe. Ahora, muchas de esas mujeres también se atienden en hospitales públicos, por ahí no se hacen los 5 controles obligatorios que reducen la mortalidad materna, y qué importante sería por ejemplo, de estos recursos que tanto se discute muchas veces, de 9.000, 5.000, que no son 9.000, sino que son un poco bastante menos, deben ser 6.500 millones en este momento. ¿Por qué no se utilizan parte de esos recursos para pagar también a aquellas mujeres que, teniendo cobertura de obra social, no reciben, pero que tengan, digamos, cuando se hagan los controles, reciban un ingreso para hacerlo, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que más me sorprendió, después de haber visto tanto a lo largo de mi vida periodística, es la inescrupulosidad de algunos sindicalistas capaces de darle a su propia gente remedios que en realidad sabían ellos que no tenían, que no servían, que no curaban, que eran inocuos. Remedios vencidos, todo lo que después vos fuiste descubriendo. ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo empezás a tirar de la piola que llega hasta esto? Yo tengo que decirte, Gabriel, que tampoco creía, porque si bien la sospecha sobre un fraude en el sistema, un fraude de papel, es decir, que tomaban una identidad de una persona sana y le suministraban costosos tratamientos, bueno, eso era algo que había aparecido a lo largo de los años, jamás nadie se había por ahí ocupado demasiado, pero bueno, a mí lo que me llamó la atención fue que algunos, por ganar dinero, digamos, más allá de sectores empresarios, que hay empresarios que son capaces de hacer cualquier cosa para ganar un poco más, pero que algún dirigente sindical se prendiera en eso, a mí la verdad que me sorprendió. Incluso lo que más me sorprendió fue cuando se tomó conocimiento de todo el tema de lo que se conoce más públicamente como la mafia de los medicamentos, era que la dirigencia sindical no se pusiera al frente de esto, porque acá no estamos hablando de un fraude, sino que estamos hablando de vidas de personas. Y en el caso de la bancaria, esto está aprobado y que tiene que ver con comprar medicamentos para ganar un poquito más a inescrupulosos que se sabe que venden medicamentos robados, ¿no? O adulterados. A mí lo que me llamó la atención es esto, digamos, yo por ejemplo
Romano fue público el enfrentamiento que tuvo conmigo, incluso él me amenazó, digamos, en una reunión de prestadores, y esto está acreditado en la justicia, por eso está procesado y la causa está elevada a juicio oral, dijo que se les haría más barato mandarme matar que yo siguiera a cargo del PAMI, ¿no? O sea, que con esos tipos, si alguien le siguiera comprando, alguien siguiera haciendo negocios con esta gente. ¿Quién es el quien haciendo negocios con Y esta bueno, gente? y hay muchos, mira, la bancaria claramente, y algunas otras obras sociales, asociados a personajes que históricamente vendieron medicamentos robados aparentemente, o cuyo origen no era claro. Por supuesto los vendían más barato. Ahora, había todo un sistema incluso de no entregarlos en farmacias, para evitar justamente que se descubriera el origen de esos medicamentos. Porque en la farmacia con el troquelado se descubriría. Claro, algunos, porque el farmacéutico sabe cuál es el origen y el farmacéutico conoce el mercado. Pero aparte de eso, la verdad que lo que llama la atención es cómo, digamos, a pesar de las quejas, en el caso de la bancaria es tremendo, porque los propios médicos denunciaron que los medicamentos no tenían efecto. Y ¿Eso fue una denuncia dentro de la bancaria? eso fue una denuncia de los propios médicos que le hicieron ante el ANMAT, que inició parte de eso una investigación y luego una denuncia también. O sea, había, a pesar de todo eso, nadie hacía nada. Y lo que a mí personalmente me indignó, a mí debe haber sido en enero o febrero del 2009, se acercaron una cantidad de trabajadores que me trajo medicamentos en la mano, me trajo medicamentos que dicen que estaban los depósitos llenos de la bancaria y que habían desaparecido el día de la muerte de Forza, Ferrón y Vine. Nosotros nos mandamos a analizar al ANMAT, eso por supuesto lo presentamos a la justicia, y los medicamentos no reunían las cualidades que debían tener. Pero lo que me dijeron estos trabajadores es que ellos se habían acercado a otros funcionarios y que cuando llegaron a la bancaria los llamó Zanola y le dijo, sabemos que ustedes estuvieron con tal, o sea, encima los entregaban, vinieron con mucho temor ese día a tratar de hablar con alguien y terminé atendiéndolo yo. La justicia en Argentina tiene... Pero es algo tremendo porque, por supuesto que también, digamos, para quien esté escuchando a un paciente, no es que todos los medicamentos que circulan son así, es una pequeña cantidad. Y acá hay como dos grandes maniobras. El fraude en papeles, que es mucho, y hay una cantidad de medicamentos que están adulterados, que pueden ser incluso originales, es decir, productos de un robo, o sea, a los planes de los ministerios de salud o directamente de un robo por un pirata del asfalto. El problema es que el medicamento cuando se pierde el control sobre él, la trazabilidad, es decir, dónde estuvo, si mantuvo la cadena de frío, en muchos casos lo que hace es justamente perder la efectividad. Y lo más importante es, para garantizar todo esto, es que los medicamentos sean retirados en farmacia. No permitan que los medicamentos se entreguen en sus casas, aunque sean mucho más cómodos, o que los medicamentos sean entregados en lugares donde no sean farmacias comerciales, porque esa es la garantía mejor que puede tener y la ley obliga a que los medicamentos se comercialicen de esa forma. Decime, a grosso modo, ¿cuántas obras sociales o sindicatos vos considerás que estaban implicados en la compra de medicamentos de esta naturaleza? Están investigados unos 80 hasta ahora en las causas judiciales que se están tramitando en 4 juzgados. ¿80 sobre cuántos? 80 sobre 350. Es decir, un porcentaje importante. Es un porcentaje importante. Y están investigadas porque justamente compraban medicamentos a estos, eran proveídas total o parcialmente por estas droguerías que son las sospechadas, que son unas 10, 12 que eran las que siempre aparecían en todas las denuncias que se hacían de defraudación en la comercialización de medicamentos. ¿Así que la CIA te quiere matar? ¿Cómo? ¿La CIA te quiere matar? Ay, yo no sé, eso me sorprendió el otro día
tuit de... Mío también, ¿no? Ah, no, primero fue de Lía. De Elías, sí, Sí. creo que lo retuiteaste. Yo lo ¿verdad? retuiteé porque me llamó la atención, Claro, que la hacía sí. te andé buscando a vos. Sí, a mí también me llama la atención. Es una ¿Cuál es la construcción... idea? No, digo, es una construcción de un relato raro, ¿no? Porque comienza con que el CEO de un importante diario podía atacarme, temían por mi vida porque el CEO de un importante diario podía atacarme para perjudicar a Moyano o al Ah, para que gobierno, después lo culpen a Moyano por tu muerte. y al gobierno. Después, Moyano sobre eso a las 12 horas pide custodia personal en un mensaje que yo lo leo medio mafioso, ¿no? Porque mientras yo lo denuncio, él quiere que me cuiden. Raro. Y después eso de la CIA que a mí me sorprendió tanto, como seguramente a quienes han leído ese tuit. Y la verdad que yo lo que pedí también por esa vía es que si hubiera alguna prueba, se vaya a la justicia, si no, no se siga utilizando mi nombre. Pues yo tengo amigos, familiares que se preocupan porque me Pero más bien. aprecian. Ahora, Entonces, pero sí, indudablemente, no creo sí. que, no tenemos que ser tampoco serios. No, no, me imagino. ¿No? La pregunta es, Y la persona que tuitea es una persona que yo tengo, digamos, tengo respeto, digamos, no diría, tengo... decís. Sí, 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 de sí, sí, Luis, sí. digamos. Yo te preguntaba, cuando vos, Lo que me llamó la sí. atención es que nunca contestó lo que yo le envié, ¿no? Para decirme sí o bueno. En general contesta poco los tweets, él escribe los tweets, pero no siempre viste cómo es el tema ese que van pasando y por ahí uno no ve, no necesariamente se enteró y no lo contestó. Puede ser, en Twitter pasan esas cosas, pero la manera, lo que quería preguntarte es una cosa personal, ¿no? Es decir, cuando vos empezaste con estas mafias en el PAMI y después seguiste desde el ministerio, me imagino que sí te tienen que haber llamado, amenazado, tienen que haber pasado cosas. ¿Cómo viviste todo Sí, eso? bueno, digamos, nosotros hasta tuvimos el caso que una amenaza salía de un teléfono del propio ministerio que estaba a cargo de una persona que estaba mi custodia. Mm. Así que eso en su momento, digamos, no tanto por mí, sino básicamente por las personas que trabajaban, que eran las que daban la cara, las que cerraban droguerías y todo lo demás. Yo le llamé a la presidenta porque la verdad que un juez me pidió si podía personalmente y me dice, mire, rastreamos el teléfono de su ministerio, quiero saber quién lo usa. Y era la custodia. Pedimos que la presidenta misma pidió que se apartara, que en ese momento el actual jefe de gabinete que estaba a cargo de la policía porque era ministro del área de justicia tomara las medidas correspondientes. Estamos viendo cada rato, yo lo veo además con los CUM de Formosa y con gente en el Chaco, que hay lugares donde la salud realmente no llega, realmente no llega. Cuando hago alguna crítica al respecto, básicamente porque quiero que esa gente las atiendan, sobre todo a los COM a quien conozco, a los Wichí de Formosa, por una cuestión de relación personal también a veces. Me dicen, bueno, es un asunto que no es del Estado, es un asunto de la provincia. ¿En qué medida realmente el Estado Nacional no es el último responsable siempre de toda la salud de la población argentina? Yo creo que es uno de los temas que hay que discutir es el sistema federal en salud, porque las provincias han resguardado para sí la salud. Entonces, el Ministerio de Salud no tiene hospitales, no tiene estructura para dar atención, y eso es un limitante muy grande para cualquier fija políticas, pero también las políticas son fijadas en el marco de acuerdos entre los distintos ministerios y por supuesto la nación no tiene forma de eficiente de ejercer un control, es decir, bueno, ¿qué pasa si esa provincia no cumple con los compromisos que tomó? Y no pasa nada. Me parece que esa es una discusión que hay que dar. En el caso particular de esas poblaciones, me parece que digamos, hay problemas de accesibilidad a los centros de atención primaria y, digamos, y no hay, si bien se trabaja mucho tanto en Chaco como en Formosa con acompañamiento y seguimiento de los pacientes, me parece que es un sistema que aún
no funciona plenamente, y sobre todo porque, bueno, son grupos que necesitan el acompañamiento de su propia gente, sus propios médicos, la formación de médicos especiales para poder atenderlos, y a veces eso es lo que falta, ¿no? Pero Faltan profesionales, en algunas áreas faltan profesionales, porque por lo que el Estado paga, porque allí no hay más que la atención, el servicio que brinda el Estado, entonces el salario es el ingreso, es ese. Muchas veces el médico le significa irse a muchos kilómetros de su familia, no vivir en condiciones, perder contacto un poco con el mundo, cuando la verdad que todas esas cosas hoy con las comunicaciones debería garantizarse una casa, la posibilidad de tener las comodidades necesarias para que pueda haber. Yo he conocido muchos médicos jóvenes que están muy interesados en poder hacer esas actividades, pero a veces no tienen el acompañamiento que necesitan para poder hacerlo, ¿no? En la comunidad de la Primavera. Nosotros Sí. por ejemplo, casos, San Juan, un sistema también muy concentrado. En la ciudad de San Juan hay efectores privados y públicos, ahora tiene un excelente hospital, pero en el interior es todo público, entonces, y a veces es muy difícil llegar a algunos lugares, que el médico quiera radicarse a 500, 600 kilómetros de la capital, prácticamente sin muchas posibilidades y con salarios que ganan lo mismo que si estuvieran atendiendo en la ciudad. Entonces hay que darle incentivos, y si se logran esos incentivos, hay mucha gente que se instala, que eso le signifique un avance en sus antecedentes para su carrera. Bueno, me parece que se pueden hacer muchas cosas. Lo que sucede es que hay que integrar los sistemas, desintegrados como están los financiadores, es decir, la provincia por un lado, los municipios por el otro, la nación por el otro, las obras sociales por el otro, el PAMI por otro. Si uno integra los recursos, se puede pagar mejores salarios, porque el médico que va ahí, que es público, atiende a todos. No es que ahí la obra social pone un médico, no, atiende a lo público. Y muchas veces la obra social recibe el dinero, pero no da la atención la da el hospital. No, te decía porque en el caso concreto de la Primavera, en menos de un año y pico, cortito por lo menos, murieron más de 80 personas de tuberculosis, una cosa que es curable hoy día. Y sin embargo se han muerto de tuberculosis 80 personas en una población de 5.000. Entonces yo digo, si el Estado provincial, de manera negligente y a veces desprofeso, en el caso de los chicos de la Primavera, que no los está atendiendo, y los chicos se tienen que ir a atender, y la gente se tiene que atender a veces hasta el Chaco, hasta Jujuy, porque por orden del gobernador no se los atiende. Pero, digamos, el Estado no tiene ahí la capacidad de intervenir cuando ve que la provincia no está haciendo el trabajo. ¿No existe una manera de que el Estado intervenga? Si no la provincia no solicita, no podés intervenir, pero y aparte a veces el Estado no tiene las posibilidades. Nosotros por eso habíamos comprado una cantidad de camiones para poder ir a hacer esas atenciones en esos lugares más alejados, con camiones sanitarios, e incluso que tenían distintas especificaciones para los distintos tipos de atención. Pero a veces es difícil si no contás con la anuencia del gobernador, pero yo creo que en ese caso el ministro Gómez, que es el ministro de Formosa, debería tomar las medidas. No conozco el caso particular, pero debería tomar las medidas pertinentes, porque creo que está dentro de sus obligaciones. En definitiva, lo que vos dijiste, que el Estado Nacional es el último garante, eso es así constitucionalmente, pero a veces es muy difícil efectivizarlo, ¿no? Saliendo un poco de la parte más específica, sino entrando en tu visión política, ¿cómo ves la relación a futuro de Cristina con Moyano? Es decir, si es un salvavidas de plomo, ¿es realmente un apoyo para ella? ¿Cómo ves esa relación? Yo creo que Moyano se ha constituido en un apoyo importante del gobierno, sobre todo en los años precedentes, pero a su vez para ese apoyo él consiguió una serie de beneficios personales
que hoy condicionan, creo, y mucho al gobierno, digamos, el tema de que presida el principal distrito del peronismo, creo que es un condicionante bastante importante, y seguramente ese condicionante lo van a sentir muchos de los que deban negociar las listas a futuro, porque creo que evidentemente hay un poder sindical que quiere también verse reflejado en lo político, y es a partir ese reflejo es a partir de el poder que le ha dado el gobierno a Moyano, ¿no? Yo lo veo muy preocupante porque, y esto con mucho respeto lo digo, el peronismo le costó muy caro el poder sindical dentro del peronismo, ¿no? En el 83 todos recordamos la elección que el peronismo perdió, y creo que en eso tuvo que ver también mucho la fuerza que la dirigencia sindical tenía dentro de las estructuras del peronismo. Y se hizo necesario hacer la renovación peronista para justamente que la política tomara la conducción del peronismo, y no esos sectores que en los primeros años de la democracia tenían el poder real dentro del peronismo. Bueno, ojalá no pase lo mismo nuevamente, ¿no? Porque creo que a partir de la renovación el sector sindical, digamos, tuvo una preponderancia dentro de la política, ¿no?, del peronismo bastante menor. Bueno, hay 3 preguntas ya terminando un poco con el reportaje que les hacemos ahora a todos los reportados, que son las mismas. La primera es, ¿cuál fue el mejor plan que vos hiciste que te fracasó? La mejor idea que no salió. Y te diría que la mejor idea fue la posibilidad de comprar, ¿no?, de que las obras sociales no adquirieran más medicamentos para atención de alto costo y baja incidencia, que las adquiriera el Estado, y que solamente se dispensara a través de las obras sociales con un sistema muy parecido al que yo había implementado en el PAMI, que fue bastante exitoso y bastante bueno. Y eso no marchó. No avanzó, no fue. Los muchachos, como hubo muchos dirigentes sindicales que sí apoyaban ese esquema, muchos, porque decían, nos sacamos un problema de encima, para nosotros esto es también un problema y es un costo, porque yo tengo que comprar el medicamento, esperar después la devolución. De esta forma yo no manejo dinero, simplemente manejo la receta. No funcionó porque, bueno, ahí hubo gente en la CGT que evidentemente tenía un incentivo a comprar, porque en el Estado también la gente tiene que entender esto. No es un tema entregar, digamos, entregar medicamentos, entregar leche, es comprar, porque las cometas se pagan cuando se compra, no cuando se entrega. Después no importa si se entrega o no, muchas veces terminan venciéndose en depósitos y no pasa nada. La segunda es, ¿cuál fue tu peor metida de pata política? Una tiene que ser. Sí, bueno, la que te acuerdes. Mira, creo que la que a mí más me afectó fue cuando, por ahí no en el momento que lo decidí, pero sí después, quizás haber aceptado el Ministerio de Salud. Para mí sabía que tenía más costos, pero la verdad que siempre pensé que allí había una decisión de la presidenta de que quería avanzar. Nunca me imaginé que ella no iba a querer llegar a un punto, pero no iba a atreverse a pasarlo. Y esta es la menos educada de las preguntas. Si te acordás de alguna cosa que te haya salido muy bien, pero de pedo, de casualidad, no pensada en política. La verdad es que bueno, a Kirchner le salió a presidencia. Exactamente, qué sé yo, no sé, haber acompañado a Kirchner, haberle dicho que sí en ese momento. La verdad que si vos lo pensabas era más riesgos, nadie había salido bien de una institución como el PAMI.
Y sin embargo, creo que para mí fue una valiosa experiencia y también puedo mostrar una buena gestión. Bueno, Renata Medina nos mandó un mensaje para vos, que te manda felicitaciones por tu honestidad y por tu valentía. Después las preguntas ya las fui haciendo de algunos tuiteros que nos fueron mandando. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido para acá. No, gracias a Renata y gracias a los tuiteros que mandaron preguntas y bueno, no, gracias por la invitación. Bueno, hasta luego.